Lo he titulado Unas pocas mujeres buenas. Es un homenaje a dos mujeres en la Escritura que después de la conquista, o sea, durante el periodo ese de la conquista de la tierra prometida, hubo dos mujeres que realzaron su fe y Dios honró a una y con la otra la colocó en una posición de mayor influencia en todo el pueblo de Israel. Así que esas son las dos que voy a estar hablando en el día de hoy. La clase de hoy se enfocó en unos pocos hombres y pues hoy me voy a enfocar en unas pocas mujeres buenas. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar y presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mío, Dios bueno, Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, te honramos, te alabamos y te damos las gracias. Porque tu palabra es hermosa, perfecta, que penetra el corazón. Y esa es mi petición, Señor, que en estos momentos, que tal como tú me has hablado por medio de ella, en esta semana, Señor, que tú hagas lo mismo con tu pueblo en este día. Gracias por estas dos damas, Señor, que tú has puesto en mi corazón de hablar en esta mañana. Y te ruego, Señor mío, que ese legado que ellas han dejado no tan solo inspire a las mujeres que están aquí en este día en tu casa, sino a los hombres también, Señor. Que veamos que somos un pueblo, que veamos, Señor, que tú nos has llamado a entrar en unidad, en colaboración, en misión contigo, para que tus propósitos se cumplan en esta tierra. Hay tanto que hacer, Señor. Hay tantas cosas que todavía faltan por cumplirse, Padre Santo. Y pues no podemos marchar separados. No podemos, Señor, caminar comparándonos los unos con los otros o entrar en contiendas o en división, sino que tú, Señor, nos has llamado a marchar como un pueblo, marchar hacia adelante para conquistar las fortalezas que todavía Satanás tiene dominio. Y es en el nombre de Cristo, Señor, que pedimos, Padre Santo, tu liberación y que nos uses como pueblo santo, real sacerdocio, Señor, para llevar las buenas nuevas que tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Dios mío. A ti sea la gloria y la honra, y en tus manos me encomiendo una vez más. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Unas pocas mujeres buenas. La primera se encuentra en Josué. El domingo pasado, Josué capítulo 2, les hablé brevemente de ella. Su nombre es Rahab. Y Rahab, Dios tuvo misericordia de esta mujer. Rahab, si se acuerdan de ella, fue aquella prostituta que protegió a dos espías que entraron a la ciudad de Jericó. Y ella, en ese proceso de protección, les confiesa a estos espías que no tan solo ella, sino que el pueblo entero, todas las naciones en Canaán, en esa tierra, estaban muy atemorizados porque habían escuchado las maravillas y las grandezas de Dios, de todo lo que Dios había estado haciendo en medio del pueblo de Israel, desde el punto de la salida de Egipto hasta toda la trayectoria del desierto, por el desierto y hasta este momento. Cuando Josué envía a estos dos espías a examinar la ciudad de Jericó, Rahab, de una forma u otra, se conecta con estos dos espías y ella le da albergue y también los protege del rey de Jericó. Y aunque ella había escuchado de todas las cosas que el pueblo, que Dios había hecho a través de Israel, y a pesar que todos estaban atemorizados, incluyéndola a ella misma también, ella fue la única que hizo algo distinto.
Fue la única que hizo algo al respecto. Vayan conmigo a Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Josué 2, 12 y 13 dice así, y estas son las palabras, es Rahab hablándole a los espías. Le dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la hagan ustedes con la casa de mi padre, ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Que hagan misericordia, tal como yo he hecho misericordia con ustedes. Esa palabra es una de las palabras hebreas que a mí me han transformado, que me han cambiado en gran manera. Aquí en español la conocemos como misericordia, pero en hebreo es la palabra Hesed. Y algunos de ustedes han escuchado esa palabra cuando estudiamos el libro de Ruth hace unos años atrás. Y Hesed es una palabra que no tan solo significa misericordia, sino que abarca muchas cosas. Especialmente abarca amor, lealtad, devoción, responsabilidad mutua. Imagínense todo eso en una palabrita hebrea. Y incluye otras cosas más, pero específicamente es una palabra que está basada en una promesa. Es una palabra que está basada en un pacto, un acuerdo entre Dios y la persona, o entre dos personas o dos grupos. Conociendo la riqueza de Hesed, de esta palabra, podemos concluir que realmente lo que Rahab le está diciendo a los espías es que yo anhelo entrar en un voto de dedicación o devoción o de fe a ese Dios que ustedes tienen. Que tal como yo he mostrado misericordia con ustedes y los he protegido, yo anhelo lo mismo de parte de ustedes. Que me salven a mí, que me salven a mi familia, que cuando llegue este Dios a ejecutar su juicio y destruir esta ciudad, porque yo sé que para eso es lo que Él viene, pues que tengan misericordia de mí, que tengan Hesed de mí. Es un voto de amor o de devoción total con el Dios de Israel. Rahab miró a Dios y jamás miró hacia atrás. Y en reacción a esa declaración de fe, los espías, como representantes de Dios ante el único Dios verdadero, le declararon Hesed también a ella en el versículo 14. Y dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo Hesed y verdad, misericordia y verdad. Y cuando llegó el momento para Dios y todo el pueblo dar todas esas vueltas, si se acuerdan, una vuelta por día y después 7 vueltas al final del último día, pues la única casa que no fue destruida fue la casa que tuvo el pacto de Dios, la casa de Rahab. En el capítulo 6:25 del mismo Josué, dice que Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab vivió con el pueblo de Israel y con este Dios maravilloso que tú y yo tenemos para el resto de su vida. ¿Cómo Dios la colocó en honra, en un lugar de honra? Bueno, a mí me encantan las genealogías. Me fascinan conocer el historial de las familias. Y si pudiera hacer una genealogía de todos ustedes, lo haría. Pero no hay tiempo y no hay chavo para eso. Lo estoy haciendo con mi propia familia. Pero la genealogía de
del Señor Jesús es muy importante porque Rahab se encuentra en la genealogía de Jesús. En Mateo 1:5 habla de todas las familias del linaje de Judá, de donde vino nuestro Señor Salvador, el Mesías, Jesús. Ahí el nombre de Rahab está listado en Mateo 1:5. En otras palabras, después que Rahab entró en un acto de lealtad, de devoción, de amor con Dios, ella vivió el resto de su vida con el pueblo de Israel. Y conoció a un chico de la tribu de Judá que se llamaba Salmón, imagínense. Pero literalmente fue un salmón, porque no para burlarme de él, sino que ustedes saben que hace unas clases pasadas se habló de cómo el salmón pues nada cuando va a depositar, no recuerdo la palabra científica o apropiada de eso, pero cuando va a depositar sus huevos, el salmón corre en contra de la corriente. ¿Okay? Y a veces pues dicen que cuando uno va en contra de la corriente, pues el refrán es, ay, tú estás como un salmón o eres como un salmón. Y pues literalmente podemos decir que era un salmón, porque esta familia, Salmón y Rahab, se enamoraron y levantaron de verdad en honra el nombre de Dios. Y lo sé por la descendencia. Y la descendencia, el hijo que ellos tuvieron, fue llamado Booz. Y Booz es aquel hombre que luego en 2 semanas, so stay tuned, vamos a estar hablando de él en la historia de Ruth. Dios le dio una maravillosa familia a Rahab. Fue una mujer que se convirtió de los dioses, de los ídolos, de los baales que estaban en su pueblo, en su cultura, en su nación, y viró y volteó su corazón hacia el Dios, el único Dios, al Dios de Israel. Pero hay algo al revés aquí. Mientras Rahab se ha convertido de estos dioses, de estos baales, y está edificando su casa, que ya como les mencioné, luego conoce a este chico llamado Salmón y tiene un hijo llamado Booz, y todos encajan en el mismo linaje de la tribu de Judá, y de ahí de donde viene nuestro Mesías, nuestro Salvador. Mientras Rahab está haciendo esto, el pueblo está al revés. El pueblo de Israel se ha alejado de Dios. Vayan conmigo a Jueces, capítulo 2, versículo 11. Jueces 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El pueblo de Dios está al revés. El pueblo de Dios, aún después de ver todas estas maravillas que Dios había hecho, después de haber tenido una historia extraordinaria que Rahab mismo la sabía, de aún de lejos, conocía la historia de Israel, el pueblo se olvidó de Dios y lo abandonó. Y 2 errores cometió Israel después de conquistar la tierra. La primera fue que no expulsaron a todos los cananeos y se contaminaron con la idolatría, adorando y entrando en el vaivén, en las tradiciones, en las culturas, en la religión del pueblo donde ellos estaban, que supuestamente habían conquistado. Jueces 1:28 dice que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. En otras palabras, entró en alianza con estos pueblos y se mezclaron de tal modo que no había una distinción entre la santidad de un pueblo que había Dios separado para ser una nación de real sacerdocio con los que ya estaban habitando ahí. Israel, aunque había conquistado en gran parte la tierra,
todavía vivían allí. Otros que no se convirtieron a Dios tal como Rahab ya lo había hecho. Cuando el pueblo se enfocó tanto en ya entrar en una tierra prometida, en la tierra, si se acuerdan, que fluye leche y miel, en todas estas promesas maravillosas de Dios, cuando se enfocó en crear y construir sus propias casas, se les olvidó que todavía habían fortalezas dominadas por Satanás y entraron en alianzas con otras naciones. Y como les dije, en vez de ser influencia para estos pueblos, fueron arrastrados por las tradiciones, por la religión, por la adoración a otros dioses. Todavía estaba Egipto en sus corazones y no había transformación. Pero Rahab se olvidó de sus propios dioses y escogió al único y verdadero Dios. Gente, nuestro ambiente nos puede influenciar en gran manera. En gran manera, el mundo nos puede influenciar hacia el mal. Y se requiere una fuerte convicción para decir, como les dijo Josué, escojan ustedes a quienes ustedes van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Se requiere una convicción fuerte de creer de que Dios es suficiente, que Dios es todo, de que yo no necesito ligar mis creencias y mis costumbres con las maneras del mundo. Y escoger que aunque vivo del mundo, no soy del mundo. Y voy a distinguirme como un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer de Dios. Pero toda cosa que compita por nuestra devoción a Dios, eso es idolatría. Toda cosa que nosotros ponemos primero, que no sea Dios, que nuestra devoción vaya hacia otras cosas, nuestros intereses vayan a otras cosas, nuestro tiempo, nuestras finanzas se inviertan en otras cosas, que no sea primero Dios, eso es idolatría, gente. Es necesario controlar, conquistar y controlar nuestros deseos y nuestras pasiones y decir, tú vas primero, Dios. Como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Soy libre, somos libres en Cristo, pero no todo conviene. Hay que ser gente sabia y saber escoger qué es lo mejor para mí y para mi familia en estos tiempos. El vino nuevo no puede estar en odres viejos porque se rompe. No podemos vivir una nueva vida teniendo otras costumbres que se ligan con las cosas del mundo. Y eso fue lo que hizo Israel. Su primer error fue que se ligó tanto con las costumbres y la manera del mundo que terminaron adorando a otros dioses y se olvidaron del Señor. Y lo segundo que hicieron fue que no pasaron a la siguiente generación la fe. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El cristianismo está a solo una generación de su extinción. Ese es el peligro. El peligro grande es que esta generación hoy día, al no pasar su fe, su legado de fe a la siguiente generación, que se quede ahí. Y aquí en los Estados Unidos estamos en un grave peligro. Por eso ya no hay oración en las escuelas. Por eso ni en los trabajos se puede mencionar de que tú eres cristiano o hablarle a alguien de Cristo, porque eso ya no es tolerado. Es una ofensa. En Inglaterra ya es una ofensa que un cristiano se ponga una cadena de la cruz. 2 mujeres fueron despedidas de su trabajo por tener simplemente una cadenita de la cruz.
y ya los que supieron y tuvieron esa clase que dimos hace unos meses atrás, ya en Europa el cristianismo virtualmente en los siguientes 50 años no va a existir. Eso es producto de no contar a la siguiente generación las obras y las maravillas de Dios. Y bueno, el fruto aquí se vio en que esa siguiente generación que entró a la tierra prometida no supo realmente cultivar una relación con Dios y se olvidaron del Señor. Cuando olvidamos pasar nuestro legado de fe a la siguiente generación, corremos el peligro de que esos errores se repitan y sean peores. Pero como Dios es un Dios de gran misericordia, un gran Dios de amor, cuando el pueblo clamó a Dios y se dio cuenta que estaba siendo oprimido, que estaba alejado de Dios, Dios levantó unos jueces o unos libertadores, les dio su espíritu y por medio de ellos conquistaron y liberaron al pueblo en medio del pecado y la opresión. Y pues de ahí les voy a hablar de la segunda mujer que tenemos en el día de hoy. En Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. I love this. Me encanta esto, me fascina, porque ella fue la segunda mujer que fue colocada en una posición de influencia, de liderazgo, a pesar de la gran corrupción de su pueblo y a pesar de su cultura, que eso no se oía. Nunca había ocurrido que una mujer que dirigía, mejor me voy a quedar con esa palabra, que dirigiera a un pueblo, al pueblo de Israel. La primera mujer, chicas, the first lady, first girl. Y es la única que llevó a cabo dos papeles a la misma vez. Dos papeles. Número 1 era jueza, gobernaba a Israel. Y número 2 fue profetisa, que hablaba a nombre del Señor. Dos posiciones grandes. Una chica en ese tiempo. Es awesome. Eso está brutal. Ahí se me fue lo boricua. Extraordinario honor para una mujer en ese tiempo. Y Dios usa a Débora para llamar a capítulo a un chico llamado Barak y no Obama. ¿Ok? Valga la aclaración. Pero se llamó Barak. ¿Ok? Por no haber cumplido con el llamado que Dios le hizo a ese hombre. Qué interesante. Vamos a los versículos 6 al 9. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no vas más conmigo, no iré. Entonces ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Esto está interesante, ¿no? Hombres, ya usted sabe por dónde voy. Hombres míos, del Señor, mejor dicho.
¿Qué el Señor te ha llamado a hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu llamado ante Dios? No te recuestes de tu responsabilidad ante Dios. Cuán importante es ser diligente y atender a las responsabilidades de tu ministerio, de tu llamado, de tu responsabilidad ante Dios, de las cosas que Dios te ha dado, de las cosas que Dios te ha entregado en tus manos para tú hacer. Tu obediencia a Dios va por sobre todas las cosas, va por sobre tu carrera, va por sobre tus pasiones y deseos. El llamado que Dios ha colocado en tu vida va primero. Y llegar a un punto, puede que sea a través de una mujer, tu esposa o tu pastora, que Dios te diga qué pasó con lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué pasó que no lo estás ejerciendo? ¿Qué ministerio Dios te ha puesto, te ha colocado en tus manos? ¿Estás siendo diligente en asegurar que ese ministerio está corriendo en la manera que debe de correr? Y no tan solo me estoy refiriendo al ministerio aquí en la iglesia, me estoy refiriendo al ministerio de tu hogar. Me estoy refiriendo al ministerio de tus finanzas como mayordomo del hogar. Me estoy refiriendo como padre. Me estoy refiriendo como hijo de Dios. Dios te llamará a capítulo. Cada uno de nosotros tendremos que responder ante Dios con lo que Él nos ha dado. Y Barak, y no Obama, fue aquel que temió y no quería enfrentar su deber, el llamado específico que Dios había puesto en su vida. Y cuando tú no cumples con lo que Dios te ha dado, pues la gloria no es tuya, no la esperes. La bendición no la esperes, porque la bendición irá a otro que está dispuesto a hacerlo. En este caso, fue una mujer que mató a aquel que él estaba llamado a matar. Débora anhelaba el éxito de Barak y por su lealtad a la palabra de Dios, confrontó a este hombre de Dios y lo confrontó para llevar a cabo su llamado. ¿Será que Dios nos ha llamado a nosotros a entrar en alianza, en unidad, en cooperación los unos con los otros, esposos con esposas, hombres con mujeres? Todos dentro de la iglesia somos un equipo. Aquí no hay competencia en que las mujeres son mejores que los hombres, pero tristemente en la iglesia y muchas veces aquí en esta iglesia, la que está ejerciendo mucho el liderato y el rol es una mujer, son las mujeres. Y con mucho respeto, hombres, se lo estoy diciendo. Los hombres de la iglesia Renovación y los hombres de las iglesias, todos necesitan ejercer su liderato. Su presencia tiene que estar más presente, más visible, de tomar la iniciativa de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo voy a hacer esto en el nombre del Señor y voy a marchar hacia adelante para que haya más balance en el altar de Dios, para que más hombres junto con las mujeres trabajemos unidos. Recuerden que las batallas que se están peleando, tal como las batallas que Barak tenía que enfrentar, las batallas de hoy día no son contra sangre y hueso. Pablo nos decía que las batallas que se pelean hoy día son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y ambos, hombres y mujeres, necesitan unir más las fuerzas y trabajar como iglesia, como pueblo de Dios que somos. Que no hay distinción entre hombre y mujer, como decía Pablo, griego o judío, somos uno en Cristo Jesús. Y Débora le dijo, voy a ir contigo y juntos obtendremos la victoria. Dios específicamente le había ordenado al pueblo a no entrar en alianza con los enemigos, sino pelear la buena batalla. Hoy día tenemos que pelear la buena batalla, gente. Cuando esa batalla se confronta, Dios promete paz y victoria.
por medio de esta mujer de Dios, por una mujer que fue colocada en posición de gran influencia como gobernadora del pueblo de Israel, jueza y como profetisa, aprendemos de ella que en Cristo, en el Señor solamente, tenemos la victoria. Esto se ve en el ciclo o en el patrón que se muestra en este libro de los jueces. Hablábamos en la clase de que el pueblo entró en unos patrones, en unas actitudes, en unos ciclos, donde el pueblo se convirtió a otros dioses, a adorar a otros dioses. Era el primer paso, era el pecado, se sometía a adorar a otros dioses, y luego por eso el resultado era caer en opresión, y eran oprimidos. Fueron oprimidos por distintas naciones. De hecho, la historia dice que por 111 años, por medio de distintas naciones, el pueblo de Israel fue oprimido. Y en el tercer paso, el pueblo se da cuenta, espérate, estamos haciendo algo mal. Y claman a Dios y se arrepienten. Y finalmente, Dios levanta a un juez como libertador. Y Dios, en su gran, infinita misericordia, los libera. Y este es el mismo ciclo que muchos de nosotros pasamos y sufrimos. Si ustedes creen que la realidad del pecado no es grande, en Romanos 7, el mismo Pablo luchaba y batallaba con el pecado. En el capítulo 7 de Romanos, versículos 15 en adelante, de hecho voy simplemente a leer por cuestión del tiempo. Voy a leer los versículos 22 al 25. Vemos estos ciclos que se encuentran en la vida de Pablo. Les hablé del primer ciclo, de que hay pecado, la naturaleza pecaminosa. Luego les hablé del segundo paso, que el pueblo entraba bajo opresión, bajo estas naciones. Pues Pablo nos habla lo siguiente. Versículo 22 del capítulo 7 de Romanos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Voy a leerles otra versión, que es la nueva traducción viviente. Estos mismos versículos dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo reconoce que él tiene una naturaleza pecaminosa. Nosotros también. Pero está el tercer paso, el arrepentimiento. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La versión que les leí anteriormente dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Ahí es cuando Pablo se da cuenta que yo necesito ayuda. Yo no puedo seguir en este ciclo. Yo necesito a una fuerza mayor que mí mismo. ¿Quién me va a poder liberar de todo esto? Y bueno, llega la liberación, el último paso. Versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, gracias a Dios que la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Las buenas noticias es, mi gente, que aunque el pecado no es fácil de arrojar, es totalmente posible por el poder del Señor. La naturaleza del pecado es persistente, pero la liberación no viene por los esfuerzos personales de uno, de tratar de hacerlo mejor después, de tratar de cambiar tu manera de vivir y de pensar. No,
la manera que tú vas a obtener la victoria, tú y yo vamos a tener la victoria, es por medio del Espíritu de Dios, por medio de la obra de Jesucristo. Por eso, la única manera que estos jueces podían liberar al pueblo de Israel era por medio del Espíritu del Señor que venía sobre ellos. Y todas las capacidades, todo lo que ellos necesitaban, el Espíritu de Dios los preparaba para entrar en esa batalla. Finalmente, aprendamos de la primera mujer, de Rahab. Aprendamos de que solamente con Dios hemos de entrar en un voto de lealtad y devoción al único y sabio Dios. No permitamos ligarnos tanto con el mundo que la gente ni sepa o vea la diferencia que hay en ti. De Israel aprendamos que el pecado sí nos esclaviza, que caemos bajo opresión cuando nos alejamos de Dios. Pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si les confesamos, como dice 1 de Juan 1:9, y de limpiarnos de todo pecado. Si nos arrepentimos, Dios nos restaura por la sangre de Jesús. Y finalmente aprendamos de la segunda mujer, de Débora, que de Dios vendrá la liberación, que Dios nos llama a atender las batallas que sí tenemos que atender, de responder al llamado de Dios fielmente, hombre y mujer, y que solamente en Él vendrá la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Uno nunca sabe la manera en que Dios te va a usar a ti, hombre y mujer de Dios. Nunca sabes, nunca lo sabrás. Quizás lo que veas hoy día, quizás tendrás una idea, pero el legado de fe se extiende de generación en generación. Si tú estás en una posición de liderazgo, sea en tu hogar o en la iglesia del Señor, o en tu trabajo o en la comunidad, cual sea tu posición, si estás en una posición de liderazgo, como madre o padre, jefe o supervisor, ministro o líder de un ministerio, la victoria solamente vendrá por el poder de Dios. Unas pocas mujeres buenas, de ellas hemos hablado hoy día. Esas son las mujeres de Dios. Y unos pocos hombres también, esos son los hombres de Dios.